Perú se enfrenta a un enemigo silencioso que corroe sus cimientos: la corrupción. Este mal endémico ha permeado las estructuras del Estado y la sociedad, generando un profundo daño a la confianza ciudadana y al desarrollo del país. Según Transparencia Internacional, en 2023 Perú ocupó el puesto 121 en el índice de percepción de la corrupción, lo que evidencia la gravedad del problema. La corrupción no solo desvía recursos públicos que deberían destinarse a servicios esenciales como salud, educación e infraestructura, sino que también socava la democracia, debilita las instituciones y perpetúa la desigualdad. A pesar de los esfuerzos por combatirla, la corrupción persiste como un obstáculo para el progreso de Perú. La falta de transparencia, la impunidad y la débil institucionalidad son algunos de los factores que permiten que este flagelo se mantenga vigente. Es fundamental comprender las causas y consecuencias de la corrupción para poder enfrentarla de manera efectiva y construir un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos. La lucha contra la corrupción no es tarea fácil, pero es un imperativo moral y social que requiere el compromiso de toda la sociedad. La corrupción en Perú adopta diversas formas, desde pequeños actos de soborno hasta grandes escándalos de corrupción, que involucran a altas esferas del poder. Esta problemática afecta a todos los niveles de la sociedad, desde el ciudadano común, que debe pagar una coima para agilizar un trámite, hasta las grandes empresas, que buscan obtener beneficios ilícitos. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones, genera desconfianza entre los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo económico y social del país. Es necesario un cambio profundo y estructural para erradicar la corrupción en Perú. Esto implica fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como fomentar una cultura de ética e integridad en todos los ámbitos de la sociedad. La lucha contra la corrupción es una tarea que nos compete a todos y requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general. Solo así podremos construir un Perú más justo, transparente y próspero. Los casos de corrupción que han salpicado a las más altas esferas del poder en Perú, como los de Alejandro Toledo y Pedro Castillo, son ejemplos contundentes de la gravedad de este problema. Estos casos, lejos de ser hechos aislados, revelan un patrón de comportamiento en el que la impunidad y la falta de rendición de cuentas se han convertido en la norma. Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos en 2023, fue condenado a 20 años de prisión por recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de obras públicas. Este caso, que conmocionó a la opinión pública, evidenció la infiltración del crimen organizado en las altas esferas del poder y la facilidad con la que se desviaban fondos públicos para beneficio propio. Por otro lado, Pedro Castillo, destituido de la presidencia en diciembre de 2022, tras un intento fallido de golpe de Estado, enfrenta múltiples investigaciones por corrupción, tráfico de influencias y organización criminal. Las acusaciones contra Castillo revelan un modus operandi similar al de gobiernos anteriores, en el que se utilizaba el poder para obtener beneficios personales y favorecer a allegados. Estos casos emblemáticos son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que afecta al país. La corrupción no se limita a un partido político o a un gobierno en particular, sino que se ha convertido en un mal endémico que corroe las instituciones y la confianza ciudadana. La corrupción en Perú no se limita al Poder Ejecutivo, sino que se extiende a otras instituciones claves del Estado, como el Poder Judicial y el Congreso. La falta de independencia de poderes, la injerencia política y la impunidad han contribuido a que la corrupción se arraigue en estas instituciones, socavando su legitimidad y la confianza ciudadana. El Poder Judicial, encargado de administrar justicia, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que han dejado al descubierto una red de tráfico de influencias, sobornos y presiones políticas. El caso Los Cuellos Blancos del Puerto, destapado en 2018, reveló una mafia enquistada en el sistema judicial que se dedicaba a la compra y venta de sentencias, favoreciendo a políticos, empresarios y narcotraficantes. Por su parte, el Congreso de la República, órgano legislativo del país, no ha estado exento de la lacra de la corrupción.
Numerosos congresistas han sido acusados de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y voto a cambio de prebendas, lo que ha generado una profunda crisis de representatividad y una creciente desconfianza ciudadana en la clase política. La corrupción en el Poder Judicial y el Congreso tiene un impacto devastador en la gobernabilidad del país. La falta de un sistema de justicia independiente y confiable genera impunidad y perpetúa la corrupción. A su vez, un Congreso desprestigiado y cuestionado por la ciudadanía erosiona la legitimidad del sistema democrático y dificulta la construcción de consensos para impulsar reformas estructurales. La corrupción en Perú no es un problema abstracto o lejano que solo afecta a las élites políticas y económicas. Sus consecuencias se sienten en la vida diaria de todos los peruanos, generando un impacto devastador en el ámbito social y económico. La corrupción roba recursos que deberían destinarse a servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, perpetuando la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Según estimaciones, la corrupción le cuesta a Perú alrededor del 5% de su Producto Bruto Interno, PBI, anualmente. Estos recursos desviados podrían utilizarse para construir hospitales, escuelas, carreteras y brindar servicios básicos a la población más vulnerable. Sin embargo, la corrupción desvía estos fondos hacia los bolsillos de unos pocos, perpetuando un círculo vicioso de pobreza y desigualdad. El impacto social de la corrupción también se refleja en la pérdida de confianza en las instituciones, la erosión del tejido social y el aumento de la violencia. La percepción generalizada de que las reglas del juego están amañadas y que la justicia está al servicio de los más poderosos genera desánimo, apatía y desconfianza en el sistema. Además, la corrupción desincentiva la inversión extranjera, ahuyenta al capital nacional y limita el crecimiento económico. Las empresas se muestran reacias a invertir en un país donde las reglas no son claras, la competencia no es leal y existe un alto riesgo de extorsión y sobornos.